El 27 de enero de 2022, en Los Ángeles, Diego Verdaguer dejó de respirar y con él se rompió una de las historias de amor más vendidas de la música latina. No murió en un escenario. No murió rodeado de aplausos. Murió lejos de las luces, en una habitación fría, mientras afuera el nombre de Amanda Megal empezaba a quedar atrapado en una tormenta que nadie podía detener. Durante 46 años, el público creyó que ellos eran la prueba viviente de que el amor podía sobrevivirlo todo. Canciones, giras, fotos tomadas de la mano, entrevistas llenas de ternura, una hija cantante, una familia perfecta. Pero detrás de esa postal había otra historia, una historia hecha de silencios, teléfonos escondidos, traiciones confesadas a medias, una hija apartada del retrato familiar y una última versión médica que terminó enfrentando a las propias hijas de Diego frente al país entero. Porque esta no es solo la historia de un cantante que murió por complicaciones relacionadas con el COVID-19. Esta es la historia de cómo una pareja convirtió el dolor en negocio, la mentira en canción, la herida en espectáculo y la muerte en el último campo de batalla. Amanda cantó "Él me mintió" como si hablara por millones de mujeres, pero durante años muchos se preguntaron si aquella frase no era también una confesión disfrazada de éxito. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, el origen de la imagen perfecta que Diego intentó construir después de un fracaso familiar que dejó a Jimena, su primera hija, fuera del centro de la historia. Segundo, las versiones sobre infidelidades, celos, teléfonos escondidos y nombres como Salma Hayek y Galilea Montijo, que quebraron la fantasía del esposo intachable. Tercero, cómo "Él me mintió" pudo convertirse en el himno más doloroso de una mujer que perdonó demasiado para no destruir el imperio que también era suyo. Y cuarto, el secreto final, la contradicción feroz entre Jimena y Ana Victoria sobre si Diego estaba vacunado o no antes de morir por complicaciones relacionadas con COVID-19. Te voy a avisar cuando llegue cada una, pero antes necesitas mirar esa cama de hospital, porque ahí, cuando el corazón de Diego se detuvo, no terminó una historia de amor. Empezó el derrumbe de una mentira que llevaba 46 años respirando. Todo comenzó mucho antes de Los Ángeles, mucho antes de aquella habitación fría donde el 27 de enero de 2022 el cuerpo de Diego Verdaguer dejó de pelear contra una enfermedad que no perdona fama, discos de oro ni de historias de amor vendidas como eternas. Para entender esa cama de hospital primero hay que volver a Buenos Aires, a los años en que Diego todavía no era el ídolo romántico que México iba a adoptar como suyo. Era Miguel Atilio Bocador Hernández, un joven argentino con ambición, voz suave, mirada de conquistador y una necesidad casi desesperada de demostrar que podía escapar de cualquier fracaso. Porque antes de Amanda, Miguel hubo otra vida, otra mujer, otra casa, otra hija. Se llamaba Jimena. Y ese nombre, aunque durante años quedó lejos del centro de la fotografía oficial, sería clave para entender por qué la historia perfecta de Diego y Amanda empezó con una grieta que nadie quiso mirar. Diego venía de una primera unión marcada por dificultades, tensiones económicas y una tristeza doméstica que, según versiones biográficas, terminó quebrando la vida familiar. No era todavía el hombre que llenaba teatros. No tenía detrás una maquinaria de conciertos, entrevistas y canciones fabricadas para vender ternura. Era un hombre joven enfrentado a algo que muchos artistas no toleran bien, la vida real sin aplausos, una casa con problemas, una esposa hundida en el dolor, una niña pequeña. Responsabilidades que no cabían en la imagen luminosa que él quería construir. Y entonces ocurrió lo que después se repetiría de otras formas: Diego se fue. La relación terminó cuando Jimena era todavía muy pequeña, apenas una niña que no podía entender por qué el hombre que debía quedarse empezaba a desaparecer. Piensa en eso un momento. Antes de cantar sobre amores eternos, antes de abrazar a Amanda frente a las cámaras, antes de convertirse en símbolo de fidelidad para millones de fanáticos, Diego ya había conocido el fracaso que más miedo le daba, el de una familia rota. Quizás por eso, cuando años después apareció Amanda Megal, él no solo vio a una joven talentosa, vio una segunda oportunidad, vio una página en blanco, vio la posibilidad de borrar el capítulo anterior y escribir otro más limpio. Más bello, más vendible. Amanda era muy joven cuando lo conoció,
una muchacha argentina con una voz enorme, una presencia difícil de ignorar y una inocencia que todavía no sabía cuánto costaba entrar al mundo del espectáculo de la mano de un hombre que ya cargaba sus propias sombras. La escena parece sencilla, un encuentro, una mirada, una promesa artística. Pero detrás de esa promesa había algo más profundo. Diego no solo quería formar una pareja, quería levantar una vitrina, una familia impecable, una historia que reparara la anterior. Él me mintió. Guarda esa frase, porque aquí todavía no aparece como canción, aquí aparece como destino. Diego empezó a moldear a Amanda, la impulsó, la produjo, la acompañó. La convirtió en parte de un proyecto donde amor, música y negocio empezaron a mezclarse hasta que nadie pudo separarlos. En público eran la pareja perfecta. En privado había una pregunta incómoda rondando la casa: ¿dónde quedaba Jimena dentro de esa nueva postal? Según las versiones recogidas durante años, la presencia de la hija mayor provocó tensiones difíciles en el nuevo hogar. Y la solución fue tan fría como simbólica. Jimena fue enviada lejos, a Suiza, fuera del centro emocional de aquella familia que nacía bajo reflectores. Lejos de la nueva esposa, lejos del padre que intentaba reinventarse, lejos de la imagen que necesitaba verse limpia. No fue solo una decisión familiar, fue el primer acto de una obra mucho más larga. Sacar de escena lo que incomoda, alejar lo que rompe la fotografía, convertir el silencio en método. Así nació la ilusión, no con una mentira enorme, sino con una ausencia, una niña enviada lejos para que el cuento pudiera continuar sin manchas. Y si esa primera herida pudo ocultarse, imagina todo lo que vendría después. La mentira no llegó a esa casa como un trueno, no rompió los vidrios, no hizo escándalo. No apareció una mañana con maletas en la puerta, ni con titulares gritando desde los kioscos. Llegó despacio, en silencio, como llegan las cosas que terminan destruyéndolo todo. Primero fue una mirada que duraba demasiado. Después una llamada que se cortaba de golpe. Después un teléfono que ya no se dejaba sobre la mesa. Después una canción. Y cuando Amanda Miguel quiso darse cuenta, el hombre que el público veía como el esposo perfecto ya tenía dos vidas. Una arriba del escenario, donde Diego Verdaguer cantaba con esa voz dulce, casi inocente, como si el amor fuera una promesa sagrada, y otra lejos de los reflectores, donde según distintas versiones de la prensa, los rumores de infidelidad empezaron a seguirlo como una sombra que nunca se iba del todo. No era un escándalo único, no era una noche perdida, era algo más incómodo, una costumbre, un patrón, una forma de habitar el matrimonio como si el aplauso pudiera perdonarlo todo. Piensa en eso un momento. Millones de personas miraban a Amanda y Diego como si fueran una postal intacta, él sonreía, ella sonreía, cantaban juntos, se tomaban de la mano, hablaban de amor eterno. Pero dentro de esa casa, el amor empezaba a parecerse demasiado a una negociación silenciosa. Y aquí aparece el primer nombre que nadie esperaba dentro de una historia así, Salma Hayek. Durante años se comentó que Diego llegó a sentir una fascinación profunda por ella, no una simple admiración artística, algo que, según reportes de espectáculos, él mismo habría reconocido como una especie de amor platónico mientras seguía unido a Amanda. Salma no tenía que hacer nada para estar presente, bastaba con que su nombre apareciera para que la imagen del esposo devoto empezara a temblar, porque hay traiciones que no necesitan una cama para doler. A veces basta saber que la mente de la persona que duerme a tu lado está escribiendo canciones para otra sombra. Recuerda esto, él me mintió. Todavía no llegamos a esa canción, pero la frase ya estaba respirando dentro de la casa. Después vino otro episodio más público, más incómodo. Galilea Montijo. Un beso, una escena de televisión, una reacción de celos que la prensa convirtió en espectáculo. Para muchos fue una anécdota menor, una travesura de programa, una provocación sin consecuencias. Pero para una mujer que llevaba años sosteniendo una imagen perfecta, ese gesto podía sentirse como una humillación frente a millones. Porque no era solo el beso, era lo que el beso confirmaba, que el límite entre el juego público y la herida privada se había vuelto demasiado delgado. Amanda no era una mujer ingenua. Tenía carácter, voz, presencia, instinto.
Sabía leer silencios, sabía escuchar lo que un hombre no decía. Pero también sabía algo más cruel. Que una separación no solo rompe una cama, rompe contratos, giras, discos, entrevistas, una marca construida durante décadas. Y cuando el amor se vuelve empresa, el dolor deja de ser íntimo, se vuelve administración. Quizás por eso eligió perdonar, o al menos seguir cantando, seguir apareciendo, seguir defendiendo una historia que por fuera parecía de oro, aunque por dentro tuviera grietas. Pero la traición no fue el único golpe. Hubo una pérdida más honda, más callada, más difícil de convertir en titular. Amanda y Diego, según se ha contado, también vivieron el dolor de perder un hijo que nunca llegó a crecer. Una ausencia sin escenario. Un nombre que no se volvió canción. Una habitación emocional que quedó cerrada para siempre. Y ahí la casa terminó de cambiar. Ya no era solo un hogar con rumores, era una jaula brillante. Una familia obligada a sonreír mientras cargaba infidelidades. Celos, pérdidas y silencios demasiado pesados. Afuera, los aplausos seguían. Adentro, cada secreto encontraba su lugar. El teléfono escondido, la mirada desviada, la canción esperando nacer. Porque cuando una mujer no puede gritar su verdad en la sala de su casa, a veces la canta frente a todo un continente. Hay canciones que nacen en un estudio. Canciones que nacen de una melodía encontrada al azar, de una frase que cae sobre el piano, de una tarde cualquiera en la que un productor dice: esto puede funcionar. Pero hay otras canciones que nacen en lugares más oscuros. En una habitación donde alguien acaba de mentir. En una casa donde el silencio pesa más que los muebles. En el pecho de una mujer que ya no sabe si está perdonando por amor o sobreviviendo por miedo a perderlo todo. Él me mintió no fue solo un éxito, fue una herida cantando. Cuando Amanda McGill la interpretaba, el público no escuchaba únicamente una voz poderosa, escuchaba rabia, escuchaba dignidad rota, escuchaban a una mujer diciendo lo que muchas no se atrevían a decir en voz alta. Y por eso la canción explotó, porque no sonaba fabricada. Sonaba vivida. Cada frase parecía salir de una casa donde alguien había encontrado una verdad incómoda y decidió convertirla en música antes de que la destruyera por dentro. Piensa en eso un momento. Mientras miles de mujeres lloraban con esa canción en México, Argentina, Estados Unidos y toda América Latina, Amanda seguía compartiendo escenario. Apellido artístico, empresa, familia y destino con Diego Verdaguer. El mismo hombre al que durante años la prensa de espectáculos relacionó con versiones de infidelidades, celos, teléfonos escondidos y confesiones que nunca terminaron de apagarse. El mismo hombre que, según distintos reportes, era capaz de provocar en ella dolor y al mismo tiempo producir parte del universo musical que la mantenía en la cima. Eso es lo más brutal de esta historia. La traición no destruyó el negocio, lo alimentó. Porque en el mundo del espectáculo, el dolor solo es tragedia cuando no vende. Cuando vende, se vuelve gira, se vuelve disco, se vuelve entrevista, se vuelve boleto agotado. Se vuelve una mujer vestida de negro frente al público, con el cabello enorme, los ojos encendidos y la voz atravesando el pecho de todos los que alguna vez fueron engañados. Amanda no necesitaba explicar demasiado, bastaba con cantar. Y cada vez que cantaba, millones completaban la historia con sus propias heridas. Pero detrás de esa comunión con el público había una pregunta venenosa: ¿qué pasa cuando la mujer que canta contra la mentira vive dentro de una mentira que no puede romper? Durante años, Amanda habló con una mezcla extraña de fuerza y resignación sobre las traiciones amorosas. No como quien ignora el dolor, sino como quien lo aprendió a domesticar. Según sus propias confesiones difundidas por la prensa, ella llegó a perdonar, a seguir, a sostener. Y esa palabra sostener es clave, porque no se trataba solo de sostener un matrimonio, era sostener una marca, una imagen, una familia, un imperio sentimental que había sido vendido al público como la prueba de que el amor podía durar casi medio siglo. 46 años, toda una vida. Y en esa vida, cada grieta tenía que ser maquillada antes de salir a escena. El teléfono escondido se volvió símbolo. No hacía falta verlo para entenderlo.
Todos conocen ese gesto. La pantalla que se gira boca abajo, la llamada que se contesta lejos. El mensaje que aparece y desaparece demasiado rápido. El cuerpo que se tensa cuando alguien se acerca. Amanda, según las versiones que ella misma dejó entrever, no era una mujer ciega. Sabía, intuía, leía, pero también calculaba el peso de cada decisión. Porque cuando una mujer común descubre una traición, puede gritar, cerrar una puerta, marcharse con lo que le quede de orgullo, pero cuando una estrella descubre una traición dentro de un matrimonio convertido en empresa, cada grito puede costar millones. Y entonces el dolor se recicla. No se rompe el escenario, se ilumina. No se cancela la gira, se canta más fuerte. No se entierra la humillación, se le pone arreglo musical. Así fue creciendo la contradicción más oscura de Amanda Miguel. La mujer que parecía denunciar la mentira en sus canciones terminó viviendo de una verdad que no podía decir completa. El público la convirtió en símbolo de fortaleza, pero tal vez esa fortaleza no era libertad. Tal vez era resistencia. Tal vez era una prisión con aplausos, una jaula dorada donde la víctima también debía sonreír, cobrar, cantar y agradecer. Y Diego, mientras tanto, seguía siendo el galán romántico, el esposo ideal, el productor, el compañero de vida, el hombre que aparecía junto a ella como si todo estuviera bajo control. Esa era la genialidad cruel del espectáculo: afuera, amor eterno; adentro, cuentas pendientes. Afuera, canciones de pareja; adentro, silencios largos. Afuera, la leyenda. Adentro, la pregunta que nadie quería hacer: ¿cuánto dolor puede tragarse una mujer antes de convertirlo en arte? Él me mintió. Guarda esa frase otra vez, porque aquí ya no es solo un título, es una industria, es una confesión vendida en discos. Es una frase que hizo llorar a millones y al mismo tiempo mantuvo vivo el mito de una pareja que quizá llevaba años funcionando más como pacto que como refugio. Y lo más peligroso de acostumbrarse a una mentira dentro de casa es que después uno empieza a creer que también puede mentirle al mundo. Ahí empieza el siguiente derrumbe. El problema de vivir demasiados años dentro de una mentira es que llega un momento en que la mentira deja de parecer mentira, se vuelve costumbre, se vuelve método, se vuelve una forma de respirar. Primero sirve para ocultar un teléfono, luego para justificar una traición, después para proteger una canción, una gira, una familia, una marca. Y cuando por fin aparece una verdad más grande que todos, una verdad que no se puede negociar con abogados ni apagar con entrevistas, ya nadie dentro de esa casa sabe cómo reconocerla. Eso fue lo que pasó cuando llegó la pandemia. 2020 no fue solo un año de encierro, miedo y hospitales llenos. Fue el año en que muchas máscaras se cayeron. El mundo entero miraba las cifras de muertos, las ambulancias, los médicos agotados, las familias despidiéndose por pantallas. Pero para ciertos famosos acostumbrados a controlar su relato, aquella realidad parecía demasiado incómoda para aceptarla. Porque el virus no pedía permiso, no respetaba discos de oro, no respetaba carreras de 46 años, no respetaba apellidos ni aplausos. Y entonces, según reportes de prensa, Amanda Miguel empezó a quedar envuelta en una polémica que cambiaría para siempre la manera en que muchos mirarían su historia con Diego. Publicaciones atribuidas a ella, comentarios en redes, frases que hablaban de mentiras, de sospechas, de una pandemia vista como engaño. La palabra era dura: pandemia. Una palabra que para millones de personas sonaba como desafío, pero para las familias que estaban perdiendo gente en los hospitales sonaba como una bofetada. Piensa en eso un momento. La mujer que había cantado el Me mintió como himno contra el engaño, ahora era señalada por difundir dudas sobre una enfermedad que estaba dejando cuerpos en unidades de cuidados intensivos. La misma estructura mental aparecía otra vez: si la verdad duele, se niega. Si la realidad amenaza el cuento, se cambia el relato. Si algo pone en riesgo la imagen, se convierte en conspiración. Guarda esta frase: la última mentira no empieza en la cama de hospital. Empieza antes. Empieza cuando una familia cree que puede discutir con la realidad y ganar. Según distintas versiones difundidas en medios, las vacunas también quedaron atrapadas en ese discurso de sospecha.
Se habló de mensajes polémicos, de ideas sobre microchips, de supuestos daños al cuerpo, de publicaciones que alimentaban miedo justo cuando médicos de todo el mundo repetían una sola cosa: protegerse podía salvar vidas. Pero en el universo de los artistas que durante décadas aprendieron a vivir entre versiones convenientes, el dato frío de la ciencia parecía menos poderoso que la emoción de sentirse perseguidos, diferentes, superiores al resto. Diego estaba ahí, no como un espectador lejano. Estaba dentro de ese mismo hogar, dentro de esa misma burbuja. Dentro de esa pareja que había sobrevivido a infidelidades, silencios, pérdidas y canciones de despecho. Si durante años el matrimonio había funcionado gracias a mirar hacia otro lado, ¿por qué esta vez iban a mirar de frente? Ese es el punto más oscuro. El hábito de negar no se queda encerrado en la habitación matrimonial. Crece, se expande. Se vuelve una forma de entender el mundo. Quien aprende a perdonar lo imperdonable para no romper una imagen también puede aprender a desconfiar de cualquier verdad que amenace su comodidad. Y así, lo que empezó con un teléfono escondido terminó acercándose a algo mucho más peligroso, un virus que no se podía esconder. La fama no servía, el dinero no servía, las canciones no servían, los millones de seguidores tampoco, porque el cuerpo humano no entiende de relaciones públicas, los pulmones no leen comunicados, la fiebre no se detiene ante una trayectoria musical. Y cuando la enfermedad finalmente tocó la puerta de Diego Verdaguer, todo lo que había negado durante meses empezó a cobrar forma. Ya no era una discusión en redes, ya no era una frase provocadora, ya no era una opinión polémica. Era oxígeno, era hospital, era miedo, era una cuenta regresiva. La pareja que había convertido la mentira amorosa en espectáculo estaba a punto de enfrentar una verdad que no se podía cantar, ni maquillar, ni vender. Y lo peor todavía no había llegado, porque cuando Diego murió la pregunta no fue solo de qué murió. La pregunta fue qué versión de la verdad iba a sobrevivirlo. La enfermedad no llegó con música de fondo, no llegó con luces, no llegó como llegan las tragedias en las canciones, con violines, con una frase perfecta, con una despedida preparada para romper el corazón del público. Llegó como llegan las cosas que no obedecen al espectáculo. En silencio, en el cuerpo, en los pulmones, en una habitación donde ningún éxito podía negociar con la fiebre. Y cuando Diego Verdaguer empezó a caer, la historia que Amanda y él habían sostenido durante 46 años se enfrentó a su prueba más brutal. Porque hasta ese momento todo había tenido arreglo. Una infidelidad podía convertirse en perdón, un rumor podía convertirse en entrevista. Un teléfono escondido podía desaparecer en una sonrisa. Una herida podía convertirse en canción. Pero una cama de hospital no se maquilla. Una unidad de cuidados intensivos no aplaude. Un respirador no entiende de relaciones públicas. El virus no preguntó quién era Diego. No le importó que hubiera cantado para generaciones. No le importó que millones de personas lo recordaran como el hombre romántico de voz dulce, el esposo de Amanda, el padre de Ana Victoria, el artista argentino que México adoptó como suyo. El virus entró y empezó a destruir la fantasía desde adentro. Y entonces apareció la última mentira. No una mentira de amor, no una mentira de cama, no una mentira de teléfono. Una mentira mucho más fría, mucho más peligrosa, porque ya no hablaba de deseo ni de celos. Hablaba de salud, de responsabilidad, de vida y muerte. Cuando el 27 de enero de 2022 se anunció que Diego Verdaguer había muerto en Los Ángeles por complicaciones relacionadas con el COVID-19, el golpe fue inmediato. Sus fans quedaron paralizados. Amanda quedó viuda. Ana Victoria perdió a su padre. Jimena, la hija mayor, volvió a quedar frente a un dolor que parecía arrastrar toda una vida. Pero antes de que el duelo pudiera respirar, antes de que el silencio hiciera su trabajo, empezó otra guerra. La pregunta era simple, terrible, incómoda: ¿Diego estaba vacunado o no? Según versiones difundidas en medios, el entorno oficial sostuvo que sí, que Diego había recibido la vacuna, que había actuado con responsabilidad, que no había muerto por rechazar una herramienta médica, sino por una complicación que podía ocurrir incluso en personas protegidas.
Esa versión buscaba cerrar el incendio, calmar la furia, separar la muerte de Diego de las publicaciones polémicas que durante la pandemia habían rodeado a Amanda. Pero una historia construida sobre silencio siempre tiene a alguien esperando en la sombra. Y esa persona fue Jimena, la hija que venía de la primera vida de Diego, la hija que durante años no ocupó el centro de la postal familiar, la niña enviada lejos, la mujer que cargaba una versión distinta de su padre y de aquella familia perfecta que el público había consumido como si fuera una novela de amor. Jimena salió a hablar y, según sus declaraciones públicas, negó la versión que se estaba vendiendo. Dijo que su padre no estaba vacunado. Piensa en eso un momento, la hija que alguna vez fue empujada fuera del cuadro familiar regresaba, no para pedir un lugar en una fotografía, sino para romper la fotografía completa. No era solo una discusión médica. Era una explosión familiar. Era la hija del pasado enfrentando a la hija del presente. Era la grieta vieja regresando en el peor momento posible, cuando el cuerpo todavía no se había enfriado del todo y el país entero seguía preguntándose qué había ocurrido realmente. Ana Victoria respondió desde el otro lado. Defendió la versión de que su padre sí estaba vacunado. Habló de un certificado, de una prueba, de una evidencia que respaldaría lo dicho por el entorno cercano. Y de pronto, el duelo dejó de parecer duelo. Se volvió tribunal, se volvió pantalla, se volvió una guerra de sangre frente a millones de ojos. Dos hijas, un mismo padre. Dos versiones, una muerte. Eso fue lo más devastador. Diego no solo dejó canciones, recuerdos y una historia de amor que muchos querían seguir creyendo. También dejó una verdad partida en dos. Para Jimena había una versión que debía salir aunque destruyera el último decorado. Para Ana Victoria había una imagen que debía defenderse aunque el mundo sospechara. Una representaba la herida antigua, la otra, el legado oficial. Una hablaba desde la orilla, la otra desde el centro del escenario, y Amanda quedó en medio de todo eso. La viuda, la cantante, la mujer que durante décadas había aprendido a seguir adelante cuando el dolor amenazaba con tumbar la casa. Pero esta vez no era una canción. Esta vez no bastaba con cantar el me mintió. Y transformar la herida en aplauso, porque ahora la frase regresaba como una condena, él me mintió. ¿Quién mintió? ¿Diego? ¿La familia? ¿Los comunicados? ¿La memoria? ¿La necesidad desesperada de proteger una historia que ya venía rota desde antes? Nadie podía cerrar esa pregunta sin abrir otra más dolorosa. Si durante años se ocultaron teléfonos, traiciones, tensiones familiares y heridas privadas para proteger el cuento de amor perfecto, ¿por qué no iban a intentar proteger también la última versión de su muerte? Ese fue el verdadero secreto final. No solo saber si Diego estaba vacunado o no. El secreto era descubrir que incluso después de muerto, su familia seguía atrapada en la misma maquinaria de versiones, defensas, silencios y ataques. La mentira que había nacido en la intimidad terminó sentada junto a una cama de hospital, y desde ahí ya no hubo canción capaz de salvarlos. Al final, Diego Verdaguer no murió como viven los ídolos en la memoria del público. No murió con un micrófono en la mano. No murió escuchando miles de voces corear sus canciones. No murió bajo una lluvia de aplausos ni con Amanda a su lado cantándole al oído una de esas melodías que durante décadas hicieron creer a América Latina que el amor podía salvarlo todo. Murió en Los Ángeles el 27 de enero de 2022, en una habitación fría, aislada, donde el sonido más fuerte no era la música, sino el ritmo seco de las máquinas. Piensa en eso un momento. Un hombre que pasó la vida entera llenando escenarios terminó enfrentando sus últimos minutos en el lugar donde todos los nombres se vuelven pequeños. Una unidad de cuidados intensivos. Luz blanca, paredes limpias, aire con olor a desinfectante, personal médico entrando y saliendo con el rostro cubierto, protocolos, distancia, silencio. La fama afuera, el cuerpo adentro, porque la muerte tiene una crueldad particular con los artistas. Mientras viven, parecen pertenecerle al público. Sus canciones suenan en bodas, despedidas, radios de madrugada, recuerdos de juventud. Pero cuando el cuerpo falla, cuando los pulmones ya no responden,
cuando cada respiración se vuelve una batalla, el público desaparece. Los contratos desaparecen. Las portadas desaparecen. Solo queda una cama. Y Diego quedó ahí. Según se informó, las complicaciones relacionadas con el COVID-19 fueron apagando su fuerza poco a poco. El mismo virus que muchos discutían en redes, que algunos negaban, que otros temían como una sentencia, terminó entrando en la historia de una pareja que ya venía cargando demasiadas negaciones. Y esa fue la ironía más amarga. Después de tantos años esquivando verdades, ocultando grietas, defendiendo versiones, llegó una verdad que no aceptaba negociación: el cuerpo no sabe mentir. Puede mentir una entrevista, puede mentir una sonrisa, puede mentir una pareja tomada de la mano frente a las cámaras, puede mentir un comunicado redactado para calmar al público, pero el cuerpo no. El cuerpo se agota, el cuerpo pide oxígeno. El cuerpo pierde fuerza. El cuerpo termina diciendo lo que todos los demás intentaron ocultar. 46 años de historia no pudieron entrar en esa habitación. No cupieron los discos, no cupieron las giras, no cupieron los duetos. No cupo la imagen perfecta de Amanda y Diego abrazados como si nada pudiera romperlos. Tampoco cupieron las discusiones, los teléfonos escondidos, las viejas heridas de Jimena, las defensas de Ana Victoria, las canciones de despecho ni los rumores que los habían seguido durante décadas. Todo quedó afuera. Adentro solo estaba Diego enfrentando el final. Y aquí vuelve la frase que ha perseguido toda esta historia: él me mintió. Pero ahora ya no suena como una canción de amor roto, suena como una pregunta dirigida a todos. ¿A quién le mintió Diego? ¿A Amanda? ¿A Jimena? ¿A Ana Victoria? ¿Al público? ¿O se mintió a sí mismo creyendo que siempre habría tiempo para corregir lo que había dejado partido? La muerte no permitió respuestas largas, no dio entrevistas, no esperó aclaraciones. Llegó y cerró la puerta. Después vendrían los comunicados, vendrían las versiones cruzadas, vendría la discusión sobre la vacuna. Vendría el dolor de las hijas puesto frente a las cámaras. Vendría Amanda obligada a convertirse en viuda pública mientras millones la miraban no solo con compasión, sino también con preguntas. Pero antes de todo eso hubo un instante más simple y más terrible, el instante en que la voz de Diego se apagó. Esa voz que cantó al amor, al deseo, al perdón, a la conquista y al arrepentimiento, quedó reducida a silencio. Y tal vez esa fue la escena más honesta de toda su vida. Sin escenario, sin imagen, sin relato, sin defensa. Solo un hombre frente al precio final de una historia construida con demasiadas versiones. Y cuando el cuerpo se fue, ni siquiera la despedida quedó entera. Sus cenizas, según se ha contado, fueron divididas entre México y Estados Unidos, como si incluso después de muerto Diego siguiera partido en dos mundos. Una parte para el país que lo convirtió en ídolo, otra parte para la tierra donde murió. Una mitad para la leyenda, otra para el silencio. Así terminó el ciclo, no con una canción, no con una confesión, no con una verdad definitiva, terminó con una ausencia y con una familia rota intentando decidir qué versión del muerto debía sobrevivir. La muerte no terminó la obra, solo cambió el escenario. Eso fue lo más triste de todo. Uno pensaría que después de una cama de hospital, después de una familia dividida por versiones contrarias, después de una viuda mirando el lugar vacío donde antes estaba el hombre con el que compartió 46 años. El silencio por fin iba a llegar. Uno pensaría que Amanda Miguel iba a soltar el personaje, bajar el telón, mirar de frente las grietas y decir basta, hasta aquí llegó la historia. Pero cuando una vida entera se construye sobre una imagen, abandonar esa imagen puede doler más que la muerte misma. Después del 27 de enero de 2022, Amanda quedó parada frente a una ausencia imposible. Ya no estaba Diego para cantar a su lado. Ya no estaba el hombre que produjo, acompañó, corrigió, impulsó, hirió y sostuvo el mito. Ya no estaba la mitad visible de esa pareja que el público había convertido en leyenda romántica. Pero quedaba algo más poderoso que un cuerpo. Quedaba la marca, quedaban las canciones, quedaban las giras, quedaba Ana Victoria, quedaba el público, quedaba la necesidad de seguir contando que aquello había sido amor,
Incluso cuando las últimas semanas habían dejado más preguntas que respuestas. Amanda siguió cantando, siguió recordándolo, siguió llevando su nombre al escenario como si cada concierto fuera una misa. Una defensa, una forma de impedir que la muerte ganara la última palabra. En algunos shows, la imagen de Diego volvió a aparecer como presencia luminosa, casi fantasmal, acompañando a Amanda y a su hija desde una pantalla, desde una tecnología fría, desde un eco fabricado para que el público pudiera llorar sin sentirse frente a una tumba. Piensa en eso un momento. El hombre que murió aislado, rodeado de máquinas, volvió después hecho imagen, luz, voz grabada, recuerdo diseñado. El escenario hizo lo que siempre había hecho en esa familia. Convirtió el dolor en espectáculo. Y no lo digo para burlarme de Amanda, no, porque hay dolores que vuelven loca a la gente. Hay viudas que hablan con fotografías. Hay hijos que escuchan audios viejos solo para sentir que el padre todavía respira en algún lugar. Hay personas que ven señales en animales, en canciones, en una puerta que se mueve, en un colibrí que cruza el jardín justo cuando más lo necesitan. Amanda también buscó señales. Según contó, la presencia de Diego parecía volver en formas pequeñas. Espirituales, íntimas. Para algunos fue consuelo, para otros una forma de no soltar, pero tal vez era ambas cosas, consuelo y prisión, fe y negación, amor y costumbre. Porque esa fue la tragedia final. Amanda no solo perdió a Diego, perdió al hombre y tuvo que conservar el mito. 46 años. Una hija borrada de la postal, una canción que parecía confesión, un teléfono escondido, una pandemia discutida, dos hijas enfrentadas por la verdad médica, una habitación de hospital, cenizas divididas, y al final, una viuda obligada a cantar frente a una ausencia que el público seguía llamando amor eterno. Él me mintió, la frase vuelve por última vez. Pero ahora ya no acusa solo a un marido. Acusa a una vida entera construida entre versiones. Acusa a la industria que aplaude el dolor cuando suena bonito. Acusa al público que prefiere una historia perfecta antes que una verdad incómoda. Acusa a todos los que alguna vez eligieron callar para que el show continuara. Y esa es la verdadera herencia de Diego Verdaguer. No solo sus canciones, no solo sus discos, no solo su voz romántica sonando en la memoria de América Latina. Su herencia también es una familia partida, una viuda atrapada entre el amor y la defensa, dos hijas con verdades distintas, y una pregunta que nadie podrá cerrar del todo. ¿Cuánto de esa historia fue amor verdadero y cuánto fue una mentira demasiado hermosa para dejar de venderse? Al final, Amanda siguió cantando porque tal vez eso era lo único que sabía hacer con el dolor, cantarlo, vestirlo, iluminarlo, convertirlo en aplauso. Pero detrás de cada aplauso quedó una frase flotando. Él me mintió. Y esta vez ya no era una canción, era el epitafio de una vida entera. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.